Muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, Buenas doctor. tardes. Muy buenas tardes, doctores. Bueno, hoy día vamos a revisar sobre un tema de trauma. Vamos a hablar del traumatismo renal. Esta es una diapositiva para recordar la situación anatómica de nuestros riñones. Normalmente nacemos con dos. La anomalía de un solo riñón es escasa y a veces, como he dicho, es un hallazgo. Pero en normalidad nacemos con dos riñones y ellos van a cumplir, como ustedes saben, múltiples funciones que los mantienen perfectamente bien de salud. Lógicamente que ustedes saben que hay ciertas patologías que se pueden presentar que afectan el órgano en sí y nosotros estamos revisando ciertas patologías o ciertas enfermedades que pueden afectar a nuestros riñones y al resto de la vía urinaria. Hemos revisado someramente las patologías oncológicas como el cáncer de riñón, de la vía urinaria, vejiga. Hemos hablado de la patología de la glándula prostática. Hemos hablado del cáncer de la vejiga. Mencionamos al inicio de este ciclo los tumores de testículo. Y ahora vamos a hablar algo de trauma. Nuestros dos riñones están fijos, no fijos, están sostenidos por los grandes vasos, es decir, arterias y venas. Y ellos son móviles, se movilizan de acuerdo a la actividad nuestra. Si brincamos, ellos se van a desplazar, están sostenidos. Tienen un tejido que hemos dicho conectivo, la cápsula de Gerota, el tejido adiposo que lo rodea, que le da una firmeza, un sustento para mantenerse donde normalmente está ubicado, que es en el retroperitoneo. Como ven en este corte ustedes aquí, ese corte es un dibujo que se lo puede, en base a estos dibujos de hace más de 50 años, se describe los cortes tomográficos. Entonces, como ustedes ven, ese tejido amarillo que rodea en este dibujo es la grasa, las fascias que protegen a nuestros riñones. Ellos están en el retroperitoneo y la 12ª o 12ª costilla es la indicadora de donde está el riñón. Y lógicamente acá abajo podemos ver la cresta ilíaca. En ese espacio él está ahí está el riñón. También pueden ver ustedes las relaciones del colon, en este caso el ángulo coloesplénico, y arriba ustedes pueden ver el área hepática, y sobre el polo superior está la glándula suprarrenal. Ahora, sobre las lesiones renales, normalmente el 90% de las lesiones renales van asociadas con lesiones de víscera hueca. Significa que algo en la cavidad abdominal esté implicado en un trauma, en un accidente. Depende cuál fue el mecanismo de la lesión. Entonces, como hemos dicho, los riñones están sujetos al cuerpo por los grandes vasos. Si hay y la mayoría, las lesiones aisladas del riñón
son menores que las que van asociadas con otros órganos. Ahora, sobre esta situación tenemos que regresar un poco a los años pasados. ¿Por qué? Porque los actos de violencia las acciones de violencia hace 30, 40, 50 años han cambiado a la actualidad. Antes las agresiones se fueron con arma cortopunzante, con disparos de armas, de escopetas de perdigones, con golpes de madera, es decir, cuando era una agresión física al ser humano. Lógicamente que también había los accidentes de tránsito, había las caídas. Bueno, pero años atrás sí había heridas de arma cortopunzantes que podían lesionar algo de la víscera hueca y el riñón podría sufrir una lesión, supongamos con una herida de puñal. Depende de la fuerza con la que penetraba la hoja del cuchillo, podía causar una lesión. Si había lesiones de perdigones, dependiendo de la distancia, podría provocar un daño al entrar los perdigones, por ejemplo, en la cámara anterior, es decir, en el mesogastrio, en el hipogastrio. Ahí también se podría en algún caso comprometer el riñón. Pero en la actualidad, doctores, los actos de violencia son radicales. Todos los días escuchamos o vemos las noticias donde se ha cometido un asesinato, donde han intervenido la modalidad del sicariato, donde el norte de la agresión es terminar con el ser humano, es provocarle la muerte. Entonces, ya en los hospitales, en este y en los otros, ya no llegan los pacientes, diríamos, por el mecanismo de acción para afectar al cuerpo al ser humano, son diferentes, son más agresivos y radicales. Hemos dicho que se acerca motorizado y le disparan, y usted está escuchando últimamente que 12 disparos, que 12 casquillos. Si usted sabe, los actos de violencia han cambiado porque el norte de ese acto es terminar con un ser humano. Antes quizás no fue así, mucho, pero no es que quizás no fue así hace años. Entonces a veces el paciente tenía chance de que logre vivir, que había que someter a una exploración quirúrgica y quizás no fallecía un alto porcentaje de seres humanos. Pero en la actualidad ocurre lo contrario. Y también eso ha motivado a que los que hacen eh, emergencia o los que están en emergencia no adquieran experticias en la recuperación o en la exploración por los actos de violencia, porque ya no llegan acá. Antes no había morgue de la Comisión de Tránsito de la Fiscalía, no había. Todos los pacientes, durante décadas atrás, todos los pacientes llegaban aquí, los asaltados heridos, los asaltantes que eran agredidos, todos venían por acá. Y entonces emergencia tenían muchísimo trabajo y los que en esa época rotaron por la emergencia o fueron jefes de guardia de emergencia, desarrollaron una experticia para tratar de rescatar al paciente y lograr que viva. Ahora las cosas han cambiado mucho, doctores. También los accidentes. Ustedes saben muy bien que de una década atrás, los accidentes de moto son frecuentes y por la velocidad con la que van o por la velocidad porque el conductor es impactado por otro vehículo, esa caída o esos desplazamientos corporales son muy agresivos y el paciente por eso puede tener lesiones muy serias que terminan con la vida del accidentado. Como ven, el panorama es diferente hace muchos años y estoy seguro que así como estoy mencionando aquí en la ciudad de Ecuador,
y también en otras partes ocurre lo mismo. Los accidentes de tránsito también, por el exceso de velocidad, pueden causar unos mecanismos de trauma muy severos, como por ejemplo, estamos diciendo aquí que las lesiones renales contusas se producen con mayor frecuencia en accidentes automovilísticos, caídas de gran altura y atracos, ¿no? Ahora, en los traumatismos de alto impacto hay lesiones multiorgánicas. A ver, por ejemplo, también hay mecanismos de acción que tienen que ver con con la agresión. Por ejemplo, hay que como está el dibujo, usted recibe con un bate, le dan un impacto, puede romper una costilla y esa costilla puede, al fracturarse, puede hincar el, el riñón y puede provocar una lesión severa del riñón. Ahora, los mecanismos de desaceleración, eso se evidencia cuando, por ejemplo, aquí ahora ya es menos, ya ocurre menos o llega a este hospital menos los pacientes que por necesidad laboral se contrata personas que trabajan en alturas. Hace muchos años no se respetaba la seguridad laboral, doctores, y todavía es posible que ocurra en el medio esta situación, pero debería ser denunciado porque me estamos hablando, por ejemplo, en las personas que realizan pintura en andamios, que no son andamios, sino que en cañas caminan para pintar fachadas de edificios, para limpiezas, para trabajos de albañilería, trabajos de electricidad, sin la debida seguridad. Entonces había muchas caídas y algunos lograron sobrevivir, otros no, por esta inseguridad, porque no se respetaron los mecanismos de protección laboral en las cuestiones de construcción en general. Eso aquí en nuestro medio penosamente todavía no se cumple, pero si usted se informa bien, en los países del primer mundo no puede correr el riesgo un obrero que hace estas funciones, porque la mayoría de ellos están conectados, llamaban con un ombligo, es decir, tienen un arnés en su cintura que a ellos les enseñan cómo manipular para desplazarse porque están a un sitio sujetados. Entonces puede resbalarse, queda suspendido, pero no provoca la muerte. Usted sabe lo que significa caerse de, qué sé yo, 12, 15 metros de altura mientras realizaba una función de pintar una fachada de edificio, colocar ventanas o cuestión de albañilería. Entonces el paciente fallece, el paciente, nadie es huérfano, es posible que tenga familia, entonces se origina una demanda a la constructora o a la empresa que los contrata. Debe ser, debe ser eso penado y se debe cumplir para evitar un accidente que siempre es algo fortuito. Nadie quiere que ocurra eso, pero eso sucede penosamente todavía. Entonces, una caída brusca puede causar la muerte con el mecanismo de desaceleración. Eso ocurrió, por ejemplo, en el 30, hace más de 10 años, cuando los edificios en la ciudad de Nueva York se incendiaban o los estaban haciendo destruir, entonces la gente se lanzaba por las ventanas y muchos cayeron en este tipo de protección de los bomberos, pero el mecanismo de caer tanto de un 30º piso, ¿tá? Se, ese mecanismo de desaceleración hace que el perículo vascular, arteria, vena se desgarre, entonces cae y se murió por un shock porque sangró una arteria renal y en el camino murió. Eso también ocurre cuando hay accidentes de aviación, cuando por alguna razón, por desgracia, tiene que aterrizar o, o, o cae a nivel del mar, porque sí puede suceder. Ojalá pues nadie nunca nos ocurra eso. El paciente cae
llaman en picada o aterriza bruscamente, así en gran altura desciende. Pacientes, algunos han muerto, pero es por el mecanismo de desaceleración brusca. Y esto está documentado especialmente en los países como Norteamérica, que hacen una autopsia y el paciente lo sacan del avión fenestrado, está sujeto con el cinturón de seguridad, no tiene ni un golpe, quizás algo se ha golpeado la cabeza y no tiene nada. Es una lesión vascular que causó la muerte bruscamente y se fue el paciente, se fue el pasajero. Es por ese mecanismo de desaceleración. Entonces, hace como 3 años también un futbolista, creo que argentino, los que son amigos del deporte, pues son hinchas de algunos equipos, hace como 2 años, más o menos, o 3 años, uno conocido se fue en un paseo y se vino abajo de la avioneta y lo encontraron muerto porque descendió bruscamente el avión que lo trasladaba a otra provincia, algo así. Y estaba su cuerpo intacto, hubo una lesión renal, porque hemos dicho que los riñones están sujetos a nuestro cuerpo solamente por el pedículo vascular y la amortiguación en el tejido grasa. Entonces, recordar esto, porque ese es el mecanismo de la lesión de lo que puede ocurrir en nuestros riñones. Ahora, las lesiones penetrantes están aquí algo resumidas como arma cortopunzante y heridos de bala. Dependiendo, quizás en medicina legal tuvieron una información superficial sobre esto de las armas. Eh, eh, Hace muchos años las lesiones eran por perdigones, así como está el dibujito. ¿Sabe cuántas municiones hay en un perdigón? Ya les digo de una vez. Acá viene un paciente de perdigones hace años y le dije al señor que era del campo, ¿cuántos perdigones? Entonces me trajo un cartucho, lo abrimos y hay 100 municiones como están en la lámina. Son 100 las que están ahí. Acuérdense que son para cazar las palomitas. Entonces disparas a un grupo y ahí los perdigones van golpeándolas algunos y pum, pues. Luego vas a recogerlo, mandas al perro que tienes ahí como el cazador para que traga el pajarito, la paloma o el ave que estás cazando. Entonces, cuando se hace un disparo de perdigones a quemarropa, si cerca de personas, la bala va, los perdigones van a entrar en diferentes, no todos entrarán al cuerpo, depende de cómo fue dirigida la bala, ¿no? El perdigón. Pero en la actualidad también ha variado mucho el calibre de las armas o de la bala. Antes la bala más común era la bala U, una pequeña de 9 milímetros, de 6 milímetros. Ahora las cosas han cambiado y ustedes también tienen que saber, bueno, hay disparos letales que entran y explotan dentro del cuerpo. Eso especialmente están a la mano en cuestiones ya bélicas fuera de nuestra ciudad, de nuestro país, aunque seguramente también existan acá. Entonces, lo que estoy mencionando puede provocar una lesión del riñón. Entonces también deben recordar que si el proyectil, la bala o el proyectil, perdón, disculpen, si el disparo es a quemarropa, se pega muy cerca, va a provocar un daño más severo a que a distancia, ¿no? Es decir, esos son detalles que solo los menciono para que tengan una idea de puede ser una lesión que no vaya a perjudicar mucho a un ser humano o sí va a lesionar y va a causar la muerte casi inmediata de la persona que ha sido herida o a quien le han disparado. Por eso ocurre esto, por eso ocurre en esto de los sicariatos, que muchas veces le dan tantos disparos porque le disparan tantas veces porque tienen que terminar con ese ser humano. Entonces, ahora, durante muchos años también hubo lesiones en el medio que eran provocadas con arma blanca, eran con puñales. Muchas veces hay puñales artesanales, es decir, hay puñales como que está el dibujo que le hacen al otro lado igual filo.
Entonces tiene, imagínense usted, doble filo. Y depende cómo, con qué fuerza se introduce el arma, es posible la lesión más sencilla o más seria que va a provocar la muerte del agredido. Hace algunos años tuvimos un caso que nunca lo olvidamos porque fue en un campeonato mundial de fútbol donde había una tendencia en el medio de sacarle el televisor y se veía usted podía ver el partido que se realizaba fuera del país de los equipos de interés de ustedes y, y siempre eran por la tarde en una época. Entonces, una vez vino grave un joven que se había detenido yendo a la universidad, se había detenido a expectar un rato en las calles cerca a la ciudad universitaria de Guayaquil. Entonces sintió que le iban a meter la mano en su cartera y él reaccionó. Y el delincuente le introdujo un arma cortopunzante por la región, el lumbar, para, para el lumbar, alrededor de la columna, en el lado izquierdo, recuerdo. Y el paciente se desploma, el chico, él era un hombre de unos 21 años, y los compañeros en dos que lo ven desplomado, y no, se cae y se pone pálido. Y, bueno, lo traen aquí a este hospital, y su hermana era interna, médica interna, hacía su internado aquí, recibió a su hermano. Nunca vi tanta solidaridad con este joven porque sangre, hubo filas de personas que donaban sangre a este joven. Se le hizo la hermana llamó a todos los especialistas, se le hizo una laparotomía exploradora. ¿Y qué había pasado? Se murió el joven. A ver, ¿qué había pasado? Al entrar el puñal por la región posterior, justo por desgracia había cortado o lesionado la arteria renal izquierda. Entonces el chico se chocó, se lo abrió, todas las especialistas estuvimos ahí, se lo abrió y se hizo un hematoma retroperitoneal y al abrir se detectó pues que estaba el hematoma grande de la arteria renal izquierda, pero se chocó. Cuando una persona, si sea joven, llega a una fase de hipotensión severa, 60-20, 50-40, a veces así se reponga, pero como no se cerró la llave, yo digo, decir, como no siguió la arteria, hay daño y no se recuperó. Y el chico, yo digo el chico porque era un hombre joven, se murió, el joven se murió por, por la reacción de defender sus pertenencias y el asesino introdujo un puñal y lesionó la arteria renal izquierda. Y se murió por shock hipovolémico. Lógico, pasó a terapia, todo, pero ya no regresó. Ya hay daño a nivel cerebral, hay isquemia. Acuérdense o revisen en algún momento cómo es la cascada de reacciones corporales cuando el paciente sufre una hemorragia severa interna, para entender qué es lo que le pasa a un ser humano cuando un vaso de ese gran calibre se lesiona y la sangre fuga. Acuérdese que toda la vida el riñón tiene sangre porque está filtrándola, está trabajando. Ok, entonces, cuando hola Janet, estoy dando clase, dime, dígame. Hernia encarcelada, encarcelada, o hernia estrangulada, alguna de esas dos palabras. O estrangulada, sí, así. Ok, ya. Perdón. Hola, ya.
repito, ahora en la actualidad, como ya hay más mecanismos de seguridad laboral, como hay los actos de violencia son tan agresivos, muchas veces ya no llegan aquí los pacientes heridos de proyectiles porque ya se murieron. Y muchas veces los accidentados en moto pueden lesionarse también el riñón. Pero doctores, les digo una cosa, los pacientes que sufren un accidente en moto muchas veces se lesionan las cervicales. Entonces el paciente llega, lo logran restablecer, pero está con lesión neurológica. ¿Y sabían ustedes que más del 30-40% de los donantes cadavéricos son seres humanos que han donado, donado sus riñones o sus órganos porque ya tienen un daño cerebral? Entonces, cuando un paciente llega con daño cerebral aquí, si está el daño, ya está instalado el daño cerebral, viene el área para conseguir, vienen los médicos o encargados, el grupo que va a conseguir riñones, habla con el familiar y dice, el paciente ya no va a regresar. Las lesiones son severas a nivel cerebral porque se le hace un electroencefalograma, muchas veces se hace una resonancia magnética y ya no va a regresar. Y entonces ese paciente es un futuro donante cadavérico. No sé si a ustedes le habrán explicado algo del trasplante renal en nefrología. Trataremos de recordarles algo, pero me supongo que debieron haberles dicho algo al respecto. Entonces, los pacientes que sufren un accidente severo en moto, si es tan severo, a veces quedan desnucados, como se dice, desnucados. Así que se dañaron las cervicales, el paciente es un potencial donante de órganos, penosamente. Y por lo regular son gente joven. Ustedes, a ver si algún doctor conduce en la moto de los presentes, sean prudentes. Es terrible, doctores, cómo la comunidad que conduce motos se mueven en las calles, en las carreteras o en las calles de la ciudad. Es algo que es estresante porque ustedes saben muy bien que un impacto, el paciente va a ser desplazado y no puede ser que conduzcan en zigzag, no respetan nada. Bueno, no vamos a hablar de eso, que eso quizás algún día, aunque en ese aspecto soy negativo, sí está instalado y no sé cuándo podrán educarse los que conducen una moto. Bueno, entonces, al existir esta seriedad de los traumas, ya no llegan pacientes que nosotros logremos, como quien dice, rescatarlos, en resumen, por los actos de violencia que se maneja hoy la sociedad. Pero algunas veces sí es posible porque, como se dice, el acto de violencia provocó algún daño y es posible rescatar al paciente, es posible solucionar. Muchas veces las lesiones dependen del proyectil con el que se fue herido. Ahí está como esto de aquí, tienen que haberlo revisado ustedes en medicina legal. Siempre que usted llega a un paciente que sospeche de herido de bala o de proyectil, usted tiene que revisar siempre el orificio de entrada y el orificio de salida. Ahora, lógicamente que uno tiene un concepto equivocado cuando era estudiante de que entraba el proyectil y iba en línea recta. No, las balas siguen una trayectoria directa desde el ingreso hasta la salida, pero el, el tejido blando y el hueso pueden alterar la trayectoria. Es decir, que entra por el hipogastrio, va a golpear en la cresta ilíaca y se va a desviar para otro lado. Entonces, no necesariamente va a ser una herida simple, no, a veces el proyectil causa unas lesiones dentro de los órganos internos del cuerpo que ha sido proyectado. Entonces, usted siempre
cuando esté en emergencia, nosotros les sugerimos a ustedes que cuando esté en emergencia, tiene que obtener los datos de filiación. Muchas veces el paciente se llega consciente, a veces él puede dar la información, otras veces es traído por terceros y no puede dar la información. También deben valorar la información, verificar la información, porque en nuestra comunidad ya vivirán quizás, pero van a vivir algún momento que cuando llega un paciente, la comunidad modifica o magnifica una lesión. Alguna vez viene un paciente con una caída, algún golpe y se cayó del segundo piso. Y en el segundo piso se supone que si es el segundo piso son 2,5 metros, 2,5 metros mínimo, son mínimo 6 metros de altura. Se golpeó. Y a veces es que dicen, no, se cayó a la altura de la puerta. En nuestro medio las puertas son estandarizadas de 2, 2,5, no más allá. Cuando usted quiere colocar una puerta a su gusto, usted tiene que mandarla a hacer a la medida que usted quiera. Pero normalmente una altura normal en el medio son de 2 metros. Estamos hablando de las que vienen hechas en sitio y demás. Pero ya está en nivel, cuando usted hace su edificación por sus propios medios, usted dice, no, yo quiero la puerta de 2,50, de 2,70 o un portón, bla. Entonces, pero en nuestra comunidad dice, no, que se cayó, que voló por los cielos y cayó. Así en nuestra comunidad. Usted tiene siempre que verificar la información y cuando llega emergencia, usted, ese es un comentario que les voy a hacer ahorita, cuando llega, dependiendo en dónde usted está laborando, porque hay sitios de concentración. Quizás si usted está en un dispensario pequeño, si está bien grave el paciente, ni lo piensa llevar a ese sitio donde usted está laborando. Van a llevarlo a un hospital grande donde sabe que es posible que le hagan algún procedimiento para reanimarlo, para lograr que sobreviva. Entonces, cuando usted está en un internado, en un sitio de alta complejidad, siempre deben trabajar en equipo. A veces bueno, aquí ya se trata ya aquí ya está establecido esa colaboración. Entonces, uno está en un área y llega uno grave y está uno solo no, a mí no me toca, yo estoy acá. No, siempre debe trabajarse en equipo, debe ser entre ustedes los médicos internos solidarios. Lógicamente que no todo el mundo puede ser como los días feriados, no todo el mundo puede llevarse bien, no todo el mundo le puede caer bien, a todo el mundo no le puede simpatizar, pues así es, pues sí somos seres humanos, ¿no? Pero en cambio en el área de trabajo debe haber solidaridad, cualquier cuestión particular te queda a un lado para tratar, porque el beneficio es para el paciente. Ya después de eso, las otras situaciones quedan aplazadas, descartadas. Entonces el paciente siempre debe examinarle, debe ser, trabajar en equipo para tomar los signos vitales, examinar. Muchas veces vemos que no examinan. Mis mayores hace muchos años me decían, la enfermedad está debajo de la sábana. Significa que tienes que descubrir al paciente, desnúdalo, mírale bien, míralo si se puede mover. Tienes que hacer un buen examen semiológico y se trabaja en equipo. Aquí, por ejemplo, en este tiene una área, un pequeño hematoma en la misma región lumbar y en el otro lado tú ves un hematoma disecante, una equimosis grande a nivel de la piel que va hacia el tórax, hacia la parte de la región lumbar, ¿no? Entonces, ahora, yo estoy tratando de darle lo más concreto para que en algún momento lo recuerden cuando ustedes estén haciendo su internado o cuando alguno incursione en el área de cirugía general, entran siempre por emergencia, cuando tenga su clínica. Entonces, orientar el diagnóstico de una posible lesión renal. Ahora, hace muchos años en los libros también está escrito de que hematuria, es decir, si hay hematuria, hay una lesión renal.
No necesariamente tiene que haber hematuria. Si el paciente tiene una ligera hematuria, es posible que haya hay un trauma. A nosotros se nos enseñó años atrás que le ponías una sonda, si estaba así fuerte, ahí había un sangrado, había una lesión. No, no, eso ya no podemos aceptar. Aquí he puesto el 36% de lesiones de vasos renales secundarios a traumatismo contuso no se detecta hematuria. ¿Por qué? Porque supongamos que se lesione el uréter, o un estallido, una contusión severa. Si se lesiona también el ureter, ¿cómo va a bajar la sangre del riñón lesionado? No va a bajar. La orina que sale es del otro que está sano. Y dice, no, no tiene nada. No. La hematuria es el mejor indicador, pero no es sine qua non. Es decir, que no es que usted no puede decir, no, si no está sangrando, no tiene nada. No, no, ese concepto debe ser apartado. Tienes que hacer una revisión completa. Ahora, lógico que si está sangrando, como está en la foto, eso no es vuelta, algo está sangrando, me explico. Pero si no hay sangre, pero depende de la condición general que está el paciente, si tiene hipotensión, si se está chocando, ahí tienes tú que hacer un diagnóstico, algo está, yo siempre digo, está la llave abierta en alguna parte, se va a chocar ese paciente o esa paciente. Entonces, usted cuando llega un paciente, le pides lo básico, un examen de sangre, le sigues un examen de sangre, le pide un examen de sangre para ver cómo están los valores, la biometría, la urea, la creatinina, el azúcar, porque depende de la edad del paciente, si el paciente ha tenido, si el paciente accidentado es diabético, es decir, inmediatamente tiene usted que sacarle la sangre, no digo ordenar, usted mismo rápido, sáquele la sangre, le coloca una sonda, recoge la orina. No acostumbre, no les queda más que escucharme a mí. No acostumbres a hacer, no a ordenar. Usted tiene que saber hacer para luego enseñar y ordenar. Entonces, cójale una vía, pa, tiene que coger una vía. No está esperando que la señorita auxiliar de enfermería le coja la vía. Por favor, doctor, usted puede coger la vía, usted puede colocarle una sonda endovesical y ve qué color sale la orina. Es decir, se debe trabajar siempre en forma ordenada para ver un estudio completo de la situación del paciente. Y los pacientes con un posible trauma renal se los va controlando con la biometría. Le hace llegada, no está casi normal, por ejemplo, está en 32, el paciente se lo controla los signos vitales. El paciente empieza a bajarle la presión o a palidecer o a sudar frío, otras manifestaciones de respuesta del paciente. Usted dice, este está sangrando, le hace otro hematócrito que está en pocos minutos en un laboratorio bueno y se ha bajado 2 puntos, significa que hay una llave abierta, hay un vaso sangrando, entonces usted tiene que someterlo a una exploración rápido si es que no ha podido hacer un estudio con imágenes que sirve para apoyarse a obtener un diagnóstico en forma rápida. Entonces, nosotros más o menos eh, explicamos que la lesión renal puede ser una lesión, una contusión. Contusión es como está el dibujo aquí, se ha golpeado el riñón, hay un pequeño hematoma debajo de la grasa, puede que no tenga ninguna mayor cosa, no hay lesión del parénquima, entonces es una contusión. Eso se maneja en forma conservadora. Conservadora, esa es otra cosa que debemos tomar en cuenta. Las lesiones renales, todo durante años se ha tratado de sembrar en todo el mundo, de ser conservador, de ser posible en frente a un trauma renal. De ser posible. Si hay que sacarlo para salvarle la vida, tiene que extraerlo.
Si el paciente, usted lo puede rescatar en el sentido de que se lesionó un polo superior, el polo inferior, entonces usted, si es posible, estoy indicando la palabra, si la circunstancia lo permite, entonces usted le puede hacer una nefrectomía parcial, le respete el resto del riñón y salva al paciente. Usted dirá, ¿por qué? Siempre decimos nosotros que si tenemos dos riñones, los dos riñones son necesarios para tener una buena calidad de vida en el sentido de todas las funciones que cumplen los dos riñones. Y si por desgracia hay que pierde uno, bueno, ahí está el otro. Pero no sabemos qué va a suceder con el transcurso de la vida. Nosotros decimos siempre que los riñones no tienen un precio, es decir, no tienen precio en dólares, son vitales, no tienen costo, porque es necesario tener los dos bien conservados. Usted dirá, sí, ya perdió uno, sí. Bueno, es posible que por alguna razón, si hablamos de trauma, perdió uno, logró vivir. Eso no descarta de al cabo de un tiempo, dependiendo de la edad del paciente, de los factores que pueda tener de riesgo, si es hipertenso, depende de la edad, todo, ¿no? Todo esto se analiza, pero supongamos que es un hombre joven, perdió un riñón, eso hará que cuando ya tenga unos 50 años, de ley va a sufrir de la presión, porque la actividad del riñón que quedó se va a duplicar. Él va a forzarse en trabajar en su hermano que estaba al lado. ¿Por qué? Porque tiene que recibir toda la sangre y depende ya a determinada edad, pues se va cansando o se va envejeciendo todo el organismo, entonces va a trabajar más y podrá presentar hipertensión arterial. Y si por alguna razón el paciente es diabético, pues tendrá que cuidarse más la diabetes para que no se lesionen los riñones y pase a ser un insuficiente renal por una nefropatía. Entonces, es importante, eh, eh, frente a una lesión renal, dependiendo de la seriedad del caso, ser cirugía conservadora. Hay una laceración menor, esa es un hematoma y una laceración menor. Aquí se ve que, como el dibujo, una pequeña lesión del riñón, hay un hematoma. Eso también siempre son eh, tratamientos conservador. Nadie tiene que ir a coser ese pedacito del parénquima, nadie tiene que explorar. Estamos hablando si es que solamente tiene afectado el riñón como está este dibujo. Ni lo toque, déjelo tranquilo, repito. Eso se va a cicatrizar, eh, el tejido conectivo se va a subsanar, todo eso queda ni huella. Estamos hablando de este tipo de lesiones que se puede aplicar una terapia conservadora. Esta es la laceración menor. Acá tenemos lo mismo, una laceración pequeña, lo mismo, un poquito más grande, no pasa nada. Hay que observarlo como usted el dibujo. No entra a la vía, es decir, no entra al cáliz. Ese paciente es posible que no tenga ni siquiera hematuria macroscópica, no tendrá porque la sangre no ha llegado a la vía. La vía hablamos de los cálices, la pelvis, donde va a descender hacia la vejiga vía ureteral. Si hablamos ya una lesión, una laceración mayor, como está el dibujo, ya aquí hay una mayor penetración de la lesión y ya la situación allí se va a poner más difícil. Es posible que se altere mucho, ya haya hematuria y puede haber existido ya así pérdida grande de sangre. Entonces, hay que pensar quizás en alguna reparación, una sutura, dependiendo de la severidad del caso. Pero en la actualidad, frente a esto, por ejemplo, se hace una exploración, existe hay una, en los países del primer mundo, existe como una malla de, ¿cómo le explico? A ver, ustedes han de ver
han de saber que existe unas sustancias sintéticas que en base a un material degradable que ese yolfouan, que llamaban yolfouan, que sirve para poner en un lecho cruento y viene en unos sobrecitos y se coloca así, que es hemostático. Bueno, existe ya, para información de ustedes, existe como una malla. Entonces el paciente tiene una alteración así, se diseca y se refuerza la cápsula renal, como que se pone un gorro así, y se lo pone así, ni siquiera se le escarba para coser, sino que es para que contenga las, no salga el parénquima, se hace una envoltura ahí. Es de alto costo, pero en ciertos países europeos ya está diseñado así. ¿Por qué? El norte es salvar el riñón, el norte de esa institución es no sacar el órgano, porque sabemos que a largo plazo se regenera, se cicatriza y el paciente tiene su órgano conservado. Lógicamente, lo que estoy exponiendo es una información, algo teórico, que quizás en algún momento en el desarrollo de su actividad laboral pueda serle útil para tratar de solucionar una lesión renal en un X paciente. Usted tiene que tener un conocimiento básico, tiene que estar siempre actualizado como médico de los dispositivos, de los insumos que existen para solucionar un problema. Saber qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué puede pasar? También puede haber una lesión vascular, especialmente en ese mecanismo de desaceleración. Se puede dañar la arteria, se puede dañar la vena y hay una laceración que llamamos maceración. La maceración es cuando el paciente sufre un gran impacto, se daña el riñón y como está el dibujo, hay diferentes fragmentaciones del riñón. A veces, ahora, nuestro organismo tiene un mecanismo de hemostasia increíble, doctor. Cuando hay una lesión seria, enseguida se va a formar un hematoma, se organiza como un taponamiento increíble. Se organiza, si se hace un hematoma y de contención, el organismo dice no sale la sangre. Entonces, frente a un caso así, porque a veces no está solamente el riñón afectado, sino que puede estar perforado el colon, puede estar herido el vaso, puede estar lesionado un lóbulo hepático. Entonces le va a hacer una laparotomía exploradora. Es decir, si ya tiene el diagnóstico porque pudo realizarle una tomografía y el paciente va a entrar a un estado crítico, usted tiene que pues, hacerle una laparotomía exploradora, ir a revisar la cavidad peritoneal y tiene que entrar al reto peritoneo. Entonces, si usted va a entrar al reto peritoneo, debe entrar armado con, con clanes vasculares, con todo el equipo para ver cómo resuelve. Porque cuando usted va a liberar un gran hematoma renal, usted va a abrir esos vasos que han sangrado y que se taparon por el momento. El organismo se encarga de encapsularla y se forma un gran hematoma, pero usted, si quiere hacer una cirugía correctora, tiene que liberar ese hematoma y tiene que ir preparado para tratar de salvar al riñón. Repito por segunda ocasión, es algo teórico lo que le estoy diciendo, pero tiene que recordarlo. Ahora, si el paciente llega en estado crítico, usted logra hacer el estudio por imágenes y tiene que explorarlo, nosotros decimos, conserva el riñón. No, eso lo decide cuando usted está haciendo la laparotomía exploradora. Si el paciente está con un sangrado que lo está llevando al shock hipovolémico, que lo está llevando a una fase de hipotensión severa,
usted tiene que cerrar la llave. Un ejemplo, si usted tiene lesionado el hígado y tiene también lesionado el riñón y el riñón está sangrando, usted tendrá que sacrificar el riñón, porque el hígado es más difícil y debe conservarlo. Entonces, tiene que cerrar la llave, digo. Tiene que clampear ese vaso y sacar el riñón. Y, 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 y si menciono esto, un sano consejo y sugerencia, cuando usted tenga un paciente crítico, le va a hacer una laparotomía exploradora. Es posible que encuentre algo en la cavidad abdominal y no sospecha de nada del retroperitorio. No importa. Usted debe revisar el retroperitoneo para ver cómo están los dos riñones. Todavía se comete ese pequeño error. Acuérdense, dicho que si hay una lesión, va a haber un mecanismo de protección. O sea, es un gran hematoma. Entonces, si usted lo abre y ve que tiene un proyectil, lesionó el colon, usted es posible que si no ha habido extracción de eso, quizás lo puede lavar, le puede rafiar, o capaz le hace colostomía. Eso y decide usted en un momento cómo está ese intestino. Y se olvida, si ya está estable, ya está, no le pasa nada, pero acuérdese, usted tiene que verificar el orificio de entrada y el orificio de salida, primera cosa. Orificio de entrada y orificio de salida de un proyectil. Segundo, explore el retroperitoneo. Por ejemplo, en el año 1980, todavía usted no ni nacía, sus padres capaz ni se conocían todavía. Bueno, el paciente llegó, nunca, bueno, no se pueden dar las identificaciones, pero doña Elvira, porque el nombre de pila era Elvira. Doña Elvira llegó, se cayó de una canoa, se golpeó, vino aquí chocada, la abrieron y vieron el riñón que estaba roto y le sacaron el riñón. Sacar el riñón es más sencillo. Si usted hace una laparotomía exploradora, dice que el pedículo, 2 planes a patología, ya está listo el riñón afuera. Y se sacó la señora. Pero ¿qué pasó con la paciente en esa época? Esa paciente a las 24 horas estaba en anuria, no orinaba. Entonces llamaron a urología y nosotros le hicimos una endoscopía para ver si había el meato urinario en el trígono vesical. Y sorpresa, solamente había el meato un solo meato. Significa que la señora había nacido con un solo riñón. Fuimos a patología y sí se pudo haber hecho una rafia, pero lógicamente, como tenemos 2 riñones, está sangrando, sácalo. Entonces, desde esa época, esa paciente después se le hizo el trasplante en 1980, el primer trasplante que se hizo en este hospital en la ciudad de Guayaquil y quizás en el país fue a doña Elvira, que se le puso un riñón de donante cadavérico y vivió cerca de 3 años. La paciente cuando se le hizo el procedimiento tenía 58 años y vivió hasta los 63, 64 porque era hipertensa y se descontroló, no era de la ciudad, vivía afuera y vino mal y falleció. Pero nosotros lo primero que hicimos en esa época es, yo no estuve acá en esa época, le hicieron la autopsia porque querían ver si es que era por la falla del riñón implantado, que era de donante cadavérico. Pero no, el riñón estaba bien, fue un accidente cerebrovascular que le causó por falta de control de la presión y falleció. Ese fue el primer trasplante. Entonces, de ahí se estableció. Y de ahí les comentamos siempre a ustedes, si usted hace una laparotomía exploradora, revise que existan los 2 riñones. Supongamos que está sangrando uno, revisa, aquí está el otro. Pero si está sangrando, se va a chocar, tiene que sacrificar el órgano, cerrar la arteria y la vena para que viva la paciente o el paciente. Pero ya sabe que tiene el otro y ese riñón lo va a mantener viva cuidándose. Pero no, lo que queremos es que la persona viva, no queremos que se muera. Entonces, estos son comentarios que les hago de nuestra vivencia a nivel hospitalario. Si el paciente tiene una lesión severa, habrá que sacrificarlo. Caso contrario, usted debe siempre pensar en la conservación, de ser posible,
del órgano completo o parcialmente completo. Ya, entonces, todos los pacientes deben ser evaluados. ¿Qué le vamos nosotros a pedir? Le vamos a pedir siempre imágenes, de ser posible. Ahora, muchísimas veces el paciente cuando llega a emergencia depende de dónde usted está trabajando, depende de los recursos que tenga donde usted está. No, todavía penosamente, no hay ni habrá por mucho tiempo, porque siempre se ha dilapidado y se han administrado malos recursos. Lo ideal sería que en toda ciudad grande haya un tomógrafo. Lo ideal sería que haya cómo hacer imágenes, que haya cómo realizar imágenes, pero no siempre es posible. Ya cuando ustedes sean directores de hospitales, cuando sean ministros de salud, entonces acuérdense de que es necesario que ciertos equipos existan en todos los centros de mayor población o donde haya mayores, estadísticamente registrados, mayor cantidad de accidentes, porque se van a seguir presentando por la falta de orientación o educación de nuestra comunidad. Entonces, usted puede, si el paciente llega estable, usted le puede tomar una radiografía simple. Siempre se olvidan de la radiografía simple y tienen rayos X, una foto, ver si no hay una lesión de los cuerpos vertebrales, si no hay una lesión de las costillas, si no hay un desplazamiento de la pelvis. Es decir, usted tiene cómo hacer una serie de exámenes. Entonces, ahora, hace muchos años no había sino urografía, es decir, el uso del medio de contraste y rayos X. Luego tuvimos a la mano ecografía. Yo siempre les he dicho que en el área de emergencia debería haber un ecógrafo y usted debe tener en su memoria visual cómo es un riñón natural, de derecho o izquierdo, para cuando llega el paciente, si está estable, usted le hace un rastreo de los riñones, del área renal, y usted va a ver ahí, aquí se ve el riñón o puede haber un hematoma, y sí, se va a orientar. No, con una ecografía usted no puede tomar una decisión tácita, pero sí se va a orientar. Entonces, si está estable y ve que el riñón está medio íntegro y está estable, y usted usted se encuentra en un área donde no puede hacer mayor cosa, le coloca una vía, lo establece y llévelo volando a otro sitio más grande, lo deriva, porque así pasa, lo deriva en una ambulancia. Ahora, si está en un sitio donde puede resolver el problema, pues ojalá haya una tomografía. Si tiene una imagen, si está estable. Miren que a cada momento les voy a decir, hasta que acabe esta charla, si todo eso se puede solucionar si está estable, si el paciente no está chocado, si el paciente no va a entrar en shock. Usted le puede hacer imágenes, estudios y todo. Pero si el paciente se está descompensando, no le queda más que hacer una exploración para cerrar la llave y salvar al paciente. Así se tenga que sacrificar el vaso o los dos, o el riñón y el vaso. La cosa es, su norte es que el paciente viva. Eso es el norte suyo. Entonces usted debe recordar eso. Aquí dice, fulano de tal, admitir. Ya van a ser las 3 de la tarde y el doctor llega. Ya todo lo que habló ya lo sabe. Lo felicito. Lo felicito. Bueno, entonces, si el paciente está estable, le podemos hacer una tomografía con contraste.
Aquí usted puede ver unos dibujos, unas fotos de la tomografía. Le ponemos el contraste, se le ve el riñón blanquito y al otro se ve que hay una fisura y hay un hematoma. El lado derecho tiene un hematoma que rodea el riñón. Acá lo mismo, en la foto inferior hay un gran hematoma que rodea el riñón. Y si pone el contraste, es posible que haya una extravasación. Extravasación significa que sale del riñón y se va a teñir con el contraste que le ha colocado, porque estamos hablando de que va a poner un contraste. Lógico que en un cuadro agudo, si fue un accidente, el paciente capaz no era insuficiente renal, el paciente puede ponerse, perdón, el contraste y puede entonces usted observar qué es lo que está pasando. Con una tomografía bien, aquí está el bueno, acá está el malo, y si está estable, lo programa para hacer una cirugía reconstructiva o una cirugía conservadora que va a ahorrar el parénquima renal. ¿Qué pasó? Ya, entonces, hay ciertas indicaciones quirúrgicas. Si hay un sangrado renal persistente, si hay un hematoma en expansión, sí que se está haciendo más grande el hematoma. Si hay un hematoma perirenal pulsante, sí que usted siente que entonces tiene una lesión vascular. Las indicaciones relativas son la extravasación de orina, hay una zona necrótica, supongamos le pones contraste y no concentra, no capta el contraste en el riñón, entonces significa que hay algo que no impide por vía arterial que le entre el medio de contraste. Puede haber una lesión o no está muy claro el diagnóstico. Entonces, esto es dependiendo del paciente. Estas indicaciones le pongo es por eso puede ser que no lo necesite tocar. Otras veces hemos dicho, si hay un sangrado, si el paciente tiene el signo de shock hipovolémico, que está bajando la presión, que se está poniendo más pálido, significa que el hematócrito ha descendido, significa que usted tiene que explorarlo. Ahora, si le hace una tomografía y es extravasación de orina, pero él está estable, no baja el hematócrito, tranquilo, no tiene por qué apresurarse. Usted puede planificar, mantenerlo estable y planificarlo con el colega que sabe más de lesiones renales, así busca un urólogo para trabajar juntos y ver qué solución se le aplica. Entonces, lo más importante es, si el paciente está estable, usted puede entrar a hacerle una sutura al riñón, pero si el paciente no está estable o está asociado con lesiones de órganos nobles como el hígado, el vaso, el páncreas, el intestino, a veces primero tienes que estabilizar al paciente. Todo lo que estoy explicado o les he comunicado aquí verbalmente, doctores, es algo teórico y yo siempre insisto que cuando usted está en el ring, en el sitio de la pelea, en un acto operatorio, frente a un paciente que está inestable, usted debe tomar las decisiones. Y si tiene que sacrificar el riñón, lo tiene que sacrificar. Si lo puede mantener estable y luego planificar una cirugía correctiva o conservadora, lo debe hacer. Pero el norte de todo tratamiento es que el paciente no muera, mantener con vida al paciente. Y si toca, pues que se pierda un órgano, tendrá que sacrificarlo porque el paciente tiene que vivir y si tiene el otro riñón, con ese riñón vivirá el resto de sus años de vida y no fallezca. Así que no podemos aquí, teóricamente, nosotros insistimos, no lo toques, cóselos, consérvalos, pero repito, eso es
teoría. La aplicación de esta patología y la solución la hace usted ya en la pelea frente al paciente. Cuando el paciente está inestable, trastornos de la coagulación, cuando el paciente se va a chocar, usted tiene que sacar el riñón cuando la vida del paciente se ve amenazada por los intentos de reparar el riñón. Usted no puede entrar y decir, no, lo voy a reparar, lo voy a parchar. No, si el paciente se va a morir mientras, no, saque el riñón. Y ya que hablamos de la emergencia, yo siempre bromeo y alguna vez me han dado la razón. A ver, yo siempre bromeo porque ha pasado, porque algunos de ustedes que pasaron cuando éramos presenciales, la vida camina y alguna vez vinieron los colegas que fueron alumnos nuestros, decía, doctor, tal cosa pasó y se han acordado de mí. Entonces, porque hay hospitales donde la comunidad llega a determinados hospitales, llegan con un paciente en estado crítico. Por ejemplo, en una reyerta le dispararon a una persona, el paciente cae herido, lo llegan donde usted está de guardia, y son muchos familiares quieren entrar con el paciente llega estable. Yo siempre les digo a ustedes les digo, no garanticen nada, doctores, no garanticen nada, porque ha pasado que usted está allí y lo primero que ve es su nombre y dice, el doctor Ega dijo que iba a salir bien, que no hay problema, y se murió. Entonces lo van a buscar al doctor Egas porque él dijo que qué le hicieron. Entonces la familia no entiende cómo llega el paciente. Entonces usted tiene que explicar que está mal, que vamos a tratar de solucionar el problema, pero no diga, no, no minimice jamás, doctor. Peor si usted tiene su clínica y llega así. No minimice, doctores. Usted no sabe los problemas que han tenido muchos colegas. Si dijo que entonces la esposa, la querida del paciente, la mamá, el doctor fulano de tal dijo que va a salir bien. Claro, o saben expresarse así. Mira cómo lo entregamos, llegó vivo. Sí, pero estaba hipotenso. Es decir, el hecho de que esté vivo no significa que va a salir alguna cosa seria que tiene adentro. Entonces, lo que yo les sugiero que cuando usted en una pelea con un paciente grave, que usted va a hacer una intervención, lo ingresa, no. Yo siempre les digo a ustedes, magnifiquen, hagan lo más grave, porque si se llega a salvar, usted queda bien. Pero si lo minimiza y se muera, usted se arma un enemigo, lo van a buscar. No, y si ese doctor dijo que estaba bien, y dicen, ¿cuál es ese doctor? Y la comunidad penosamente, doctores, lo que le voy a decir a continuación es lo que uno vive. La comunidad es que yo entiendo, puede ser su padre, su esposo, el padre de sus hijos, etcétera, que viven una situación crítica porque el paciente está grave, pero si ocurre por desgracia, muere la persona, no dicen, no van a reconocer que se hizo el esfuerzo, que intentaron salvarlo, nada. Ahí dice, en ese hospital lo mataron. Ustedes me dirán que yo estoy exagerando. No, doctores. Ahí lo mataron. En ese hospital lo mataron. En esa área lo mataron. Y si usted lo revisó, van a decir su nombre. Y usted tiene que esconderse un tiempito hasta que pase un poco. La pérdida es para siempre. Tiene que calmarse los ánimos. Tiene que tratar de la familia, comprender, porque si no, es lo que sucede que ustedes, como no hacen vida hospitalaria, no se enteran de qué es lo que ocurre en estas circunstancias, qué es lo que ocurre en un área de emergencia, porque penosamente, por la pandemia o por múltiples razones, ustedes no han hecho una vida hospitalaria todavía. Entonces no tienen una idea, o quizás sí lo sepan, enhorabuena, y me entiendan lo que yo les estoy dando
como un mensaje o una sugerencia. Entonces, el paciente, si llega en estado crítico, ofrézcale tratar de ver cómo va. No ofrezca que se va a salir mañana, no, déjelo. Ustedes van a hacer lo que se debe hacer, pero no ofrezcan que después de 2 días ya salga listo para ir a trabajar, a bailar. No, el paciente llega mal, está grave y se va a hacer lo que se puede hacer. Así debe ser la conducta de ustedes frente a un cuadro crítico que puede presentarse como un trauma renal. Muchas veces el paciente tiene una lesión pequeña y se extravasa orina, entonces se forma un urinoma, es decir, se acumula alrededor del riñón orina. Entonces ustedes saben, todo lo que es oma es masa, es volumen, urinoma, fecaloma, hematoma. Entonces aquí, como en esta ecografía, usted puede ver que hay una imagen de densidad líquida del riñón derecho, donde se ve que está dilatado y hay orina alrededor, entonces hay urinoma. Si hay una lesión, hay sangre, hay extravasación de sangre, hay orina, entonces la sangre y la orina que ocupa un espacio no es natural, puede ser asiento de infección y puede el paciente infectarse y viene con fiebre y escalofrío. Muchas veces ha tenido un pequeño hematoma y le da fiebre, escalofrío y ahí es que se ha infectado esa área. Acuérdese que el riñón tiene sangre, entonces si hay algún vaso sanguíneo entreabierto, por ahí va a migrar la bacteria que se ha sembrado en esa área. Ahora, puede haber un absceso perirrenal. Estas cosas que estoy mencionando son complicaciones de pacientes que no se resolvió, no se los intervino, porque el paciente no se agravó, se estabilizó, quizás lo transfundieron, está estable, pero ahí está el problema. Se ha quedado acumulada orina, o se ha infectado, o se infectó y se hizo un absceso. Y lo que más casos hemos tenido hemos tenido un urinoma y fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa es una complicación que por eso se discute y se sigue investigando. Muchas veces el urinoma se forma cuando ha habido una fístula, cuando ha habido un tratamiento conservador. Hace unos 6 años más, ya el bebé tiene 6 años, sí, como 7 años más, 8 años. Aquí hubo un caso muy, así se complicó todo, como en los libros, como lo estoy diciendo. Una doctora, una estudiante de medicina, sufrió un trauma en un feriado al caerse en salina de una banana. Si sabe lo que es la banana, que hay salina, que se suben y se dan la vuelta, y al término del paseo, la banana, los que están en la banana, en el paseo, van a caer al mar. Entonces esta dama sufrió un golpe, no sé si fue con codo o con rodilla o con talón, y en la región lumbar derecha. Era un carnaval, entonces esta futura doctora fue a su casa, que estaba en la casa con unas amigas, y de noche iban a salir a dar una vuelta, dijeron, y la chica presentó un sangrado severo, una hematuria, orinó sangre, se asustó, y la llevaron a un hospital de la península, y, y le dijeron que hay que operarla. Entonces los padres no dijeron y llegó a nuestro hospital al atardecer de un día de carnaval. Entonces vinimos acá, la estabilizamos y tenía un hematoma perirrenal en el lado derecho. Entonces se la transfundió y se la observó. Estuvo en reposo durante como casi 12 días, estuvo ingresada, tuvo la visita de sus compañeros, ella ya es médica, y se estabilizó y se fue a la casa. Fue estudiando, pasó. En el próximo feriado, fue en octubre,
se fue a hacer un paseo, provincia del Guaya, Pedro Carbo, me acuerdo también, con otras compañeras. De una de ellas tenía una finca o algo así, y se fueron a pasear. La chica presentó la, eh, estaban enseñando equitación. Entonces, ese movimiento sobre el caballo, la chica fue a la casa de la amiga, todo ahí, y bruscamente se le bajó la presión y presentó hematuria macroscópica. Entonces fue llevada al hospital de Pedro Carbo y dijeron pues que había que sacar posiblemente el riñón porque ya explicaron la historia previa. Entonces los padres que tenían mi número me dijeron, doctor, la llevamos al Bernaza. Vinieron al Bernaza y nosotros la estabilizamos. Sí se ve, estaba bien, sangró muchísimo, se le estabilizó y se observó. ¿Y qué presentó? Presentó una fístula arteriovenosa. Es decir, que en la fase de cicatrización, cuando ha habido lesión del parénquima, se va a producir el proceso de cicatrización, pero a veces se va a fusionar una arteria, una vena. Estamos hablando de que son pequeños vasos de 4, 5, 6 milímetros. Entonces se hace una fístula arteriovenosa. Y al producirse esta fístula, puede haber un mecanismo de hipertensión y a veces hay una descompensación y hay un sangrado. Entonces tuvimos que hacer un procedimiento curativo y la, la señora, la, la doctora, en esa época de estudiante, se le hizo una embolización. Se hace una embolización con el departamento de hemodinamia, se entra a hacer una arteriografía renal selectiva por vía endoscópica y se viaja a través de los vasos grandes, ilíaca llega hasta la renal, se pone el contraste y se va a observar dónde hay esta fístula arteriovenosa y se va a bloquear con unos dispositivos para que se cierre la fístula arteriovenosa y la paciente o el paciente va a conservar su riñón y va a dejar de sangrar. Esta dama se graduó y ya es mamá, ya es madre, ya tiene un bebé y le ha ido bien. Y no es el primer caso de fístula arteriovenosa. Hemos tenido cada 2 años, hay por ahí alguno que ocurre porque se hace la cirugía conservadora y dependiendo del control, a veces puede ocurrir esta complicación que también pone en peligro la vida del paciente, porque a veces el sangrado puede causar un shock hipovolémico, porque el sangrado es brusco y cuantioso, ¿no? Bueno, eso es las complicaciones dependiendo del manejo que se ha aplicado frente a un trauma renal, que puede haber sido una contusión, una laceración menor, la laceración mayor, una maceración, o si por desgracia es una lesión de pedículo, muchas veces el paciente es necesario rescatarlo sacando el riñón o el paciente no alcanza a llegar al diagnóstico porque cuando hay una lesión severa de pedículo, el paciente no alcanza a vivir. Bueno, esto nosotros eh, le ponemos, a veces hemos usado este método, le ponemos contraste para ver si no hay una extravasación, ¿no? Entonces, el tratamiento no quirúrgico son los pacientes que he mencionado, que tienen pequeñas lesiones, que tienen una contusión menor, no se los toca, ¿no? Cuando el paciente tiene una lesión severa, hay que tratar como el grado 3 de reparar el riñón y alcanzar a rescatar al paciente. Porque si, por ejemplo, está macerado como el grado 5, o a veces una maceración, a veces el paciente, si no se lesionaba el pedículo, es posible tratar, se lo va a rescatar sacando el riñón y en cambio, si hay lesión vascular, muchas veces el paciente, algunos vivirán, otros van a partir. Entonces,
nosotros siempre decimos que hay que ser teóricamente conservador. Entonces, en los pacientes se debe realizar un control estricto en busca de sangrado, con monitoreo de signos vitales, hematócrito seriado, evaluación de la frecuencia del pulso. Usted no puede, el paciente llega en estado crítico, está estable, no se puede, no puede irse a dormir tranquilo. Usted debe delegar la función de obsérvalo y me avise si hay cambio. Es posible que usted esté igual, entonces se va a dormir y quede encargado del otro. Entonces, si hay algo, nada, abrirlo y tratar de cerrar esa llave porque el paciente se va a morir en el camino. Entonces, en conclusión, esta es una revisión de lo que puede pasar a un paciente cuando hay un trauma renal y depende de, eh, depende de cuál situación, cuál es el caso del paciente. Si es una lesión pequeña, el paciente se va a recuperar, lo tenemos que controlar con reposo, control de que no haya infección porque ha habido pérdida de sangre en los tejidos, infiltración sanguínea, infiltración urinosa, entonces hay que darle un antibiótico, la reposición sanguínea, reposo, y el paciente va a ir. Y cuando hemos tenido, por ejemplo, una, una, una fístula, nosotros tenemos que recurrir a una embolización arterial selectiva para frenar el, el, ah, el sangrado. Ahora, si hablamos de esto, también hay pacientes que tienen fístula arteriovenosa de nacimiento y se inicia en la adolescencia. Recordar que esto es escasa presentación, pero sí lo hay. A veces se minimiza, pero está presente. Es que hay que recordar lo que les he dicho. Normalmente no debe existir hematuria ni microscópica constante ni hematuria macroscópica. Si hay una hematuria microscópica constante, debe ser investigada y buscar la causa. Peor si el paciente presenta bruscamente hematuria de diferente gradación, el paciente debe ser evaluado para buscar la causa que puede ser prerrenal, renal o posrenal. Hace poco tiempo, eso fue el año pasado, no, el año pasado fue una chica de 21 años, había tenido hematurias desde los 18, pero así le pasaba, hasta que entró a una clínica particular y sangró bastante y dijeron que, que porque tenía alterados ligeramente los tiempos de coagulación y todo, se olvidaron de investigar las causas renales. Entonces volvió a sangrar una vez y vino acá a este hospital y se le evaluó y tenía una fístula arteriovenosa, 21 años de edad. Entonces se le hizo la embolización, que hubo resistencia para hacerla, pero se hizo la embolización y hasta la fecha, esta señorita se acabó el sangrado. Entonces es posible, quizás tuvo un trauma, pero no era reportado, o puede ser alguna alteración vascular que, que es posible que la persona tenga, que es posible que tenga eso. Está descrito. Hace más de 30 años, alguna vez aquí, venían con este tipo de sangrado que no se encontraba en la urografía, por más que se trataba de hacer, y el sangrado era tan serio que ponía en peligro la vida de la persona, así que teníamos que sacrificar el riñón. Teníamos que extraerlo y ahí el patólogo es el que tenía que romperse la cabeza para encontrar las cuestiones eh, vasculares para hacer el diagnóstico preciso. En la actualidad, por medio de la urotomografía, de la angiografía, es posible observar y detectar la presencia de una fístula arteriovenosa
y se puede hacer por mecanismos hemodinámicos, una visualización también apropiada y lógicamente se lo puede embolizar para cerrar estos vasos, bloquear esta fístula y el paciente o la paciente va a evolucionar en forma satisfactoria, corrigiendo un riesgo severo de un shock hipovolémico y porque, como hace años, alguna muerte que no debió suceder. Eso es lo que vamos a comentar ahora. Y a veces cuando hay una extravasación significativa, nosotros colocamos catéteres doble J para ayudar a encauzar la salida de orina o de sangre hacia la vejiga y de esa manera bloquear, bloquear sí, la salida de alguna lesión que puede ser de ureter o de pelvis o de un cáliz frente a un trauma no muy agresivo, pero puede provocar la fuga de la orina por la vía excretora. Entonces se coloca un tutor para tratar de que se cicatrice el ureter o la pelvis, dependiendo del caso que se presente. Eh, la próxima clase vamos a hablar sobre las lesiones de ureter y de vejiga. Y me anticipo, los ureteres, ustedes dirán, no hay lesión uretral. Sí, doctores. Los ureteres, como están aquí en el dibujo, pueden ser asiento de una serie de lesiones que la mayoría de las veces son iatrogenias de los que realizamos cirugías. Por esa razón, en todas partes del mundo, siempre que hay que hacer cirugía, especialmente retroperitoneal, que se hace en cirugía donde están los vasos ilíacos, por ejemplo, una linfadenectomía, siempre se debe graficar por dónde está el ureter, la integridad del ureter, para que en el acto operatorio tener siempre las precauciones necesarias para no lesionar el ureter. El ureter es el órgano, la vía excretora, que va desde la pelvis hasta la vejiga. Esta estructura conduce la orina desde la pelvis al riñón. Anatómicamente tiene una mucosa, el urotelio, tiene fibras longitudinales y unas fibras circulares en su estructura interna. Y nosotros, para que ustedes tengan una idea, lo comparamos con el equipo de transfusión o el equipo que usa usted para colocar una vía de solución salina, de lactato de Ringer, un fluido que va a colocarlo por vía endovenosa. Y aún así es de mayor diámetro el equipo que estamos mencionando. Por esta razón, imagínense ustedes cuando ocurre una lesión. Este tubito no debe ser ignorado, especialmente los que a futuro vayan a ser intervencionistas, vayan a realizar una cirugía de todo tipo, especialmente cuando vamos a entrar a cirugías en el retroperitoneo, porque como hemos dicho, la vía urinaria está en el retroperitoneo. El riñón, ureter, vejiga, vesículas seminales, próstata están detrás del peritoneo. Entonces, si vamos a realizar, por ejemplo, por alguna razón usted necesita o va a hacer una linfadenectomía. Ustedes ya saben que el término ectomía es extracción. Entonces va a sacar los ganglios de la fosa ilíaca izquierda. Entonces, si hablamos de la fosa ilíaca izquierda, por ahí el uréter cruza los vasos ilíacos primitivos. Entonces, como usted ya sabe por anatomía que por ahí va ese
esta estructura delgada que conduce la orina desde el riñón hacia la vejiga tiene que tener en cuenta para no lesionarlo. Muchas veces la lesión es un accidente que puede suceder en las mejores manos, en el mejor cirujano que te haya desarrollado una experticia. Nadie entra a realizar una cirugía con la intención de lesionar, pero puede suceder. Lo importante es, si ocurre la lesión, solucionar el problema de ser posible inmediatamente. Uno tiene que reconocer cuando puede provocar una lesión y lo importante es solucionarlo de inmediato para el beneficio de la persona que está siendo intervenida. Eso es lo que podemos comentar hasta este momento. Nos vemos en la otra clase, ¿no? Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Buenas tardes.